Buenas tardes, distinguidos miembros del jurado. Nosotros somos José Fernando Caudillo Santos y Ali Villegas Aquino. En el siguiente video se muestra la construcción, implementación y funcionamiento del sistema de nefelometría multiespectral y acústica para análisis de muestras de agua, correspondiente al trabajo terminal 2. Previamente, es importante recapitular los objetivos a cumplir en este trabajo terminal. En primer lugar, se dispone del objetivo general, que dice: diseñar y construir un sistema de nefelometría multiespectral y de audio con el uso de detectores y transductores para identificar variaciones en las respuestas de las propiedades ópticas y acústicas del agua, debido a la presencia de contaminantes. En cuanto a los objetivos específicos, se contaron con un total de 14 objetivos, de los cuales finalmente se cumplieron 12 de ellos. Los objetivos no cumplidos se muestran en color naranja, y la principal causa de que no se hayan desarrollado se debe a que están relacionados al uso de laboratorios a los que actualmente no se tiene acceso por la pandemia mundial de COVID-19, por lo que imposibilita nuestra capacidad para realizar pruebas con equipo especializado para el sistema de nefelometría e imposibilita el desarrollo adecuado del sistema acústico. Dada esta situación, se llegó a un acuerdo con el jurado para la omisión de estos objetivos. El trabajo se encuentra dividido en 5 áreas funcionales, que son el sistema de nefelometría, el sistema acústico, el sistema eléctrico y electrónico, el sistema de análisis y procesamiento y finalmente el sistema mecánico. Con excepción del sistema acústico, el cual quedó descartado, a lo largo del presente video se mostrará el proceso seguido con cada una de estas áreas funcionales. Primeramente, se mostrará el desarrollo del sistema eléctrico y electrónico. En el siguiente esquema se muestra el proceso general seguido de la manufactura de los circuitos electrónicos, en donde se utilizó principalmente la técnica dry film y planchado. Además, se colocó una máscara antisoldante en los circuitos cuyas dimensiones no fueron mayor a 10 por 10, esto para procurar que se quedaran protegidas. Como caso particular, se tuvo que realizar un proceso de corte especial para el circuito del revólver de fuentes de luz, debido a su peculiar geometría. Para lograr el corte en círculo, se adaptó el espacio de trabajo de un router para madera utilizando una broca de tungsteno y mediante una guía en el centro de la placa se fue girando para devastar el material poco a poco. De esta forma se obtuvieron un total de 8 placas electrónicas, las cuales fueron la base para hacer funcionar al sistema de nefelometría. El diseño final del revólver de fuentes de luz contó con un total de 18 fuentes de luz con longitudes de onda diferente, las cuales se muestran en esta imagen y pertenecen al espectro VA, VB, VC, visible e infrarrojo. El funcionamiento del revólver es simple. Mediante 3 señales que se generan a través del microcontrolador y con ayuda de circuitos integrados, se realiza un corrimiento de bits como se aprecia en esta grabación. Esta es una prueba realizada para el disco en donde se va encendiendo individualmente y en orden de posición cada uno de los LEDs con los que cuenta el disco. De esta manera se puede prender un LED en particular de una manera simple y rápida. Las pruebas realizadas para el circuito obturador eléctrico se hicieron con ayuda de la tarjeta ChipKit y la placa principal manufacturada. De esta manera se programó mediante comunicación SPI a los 2 potenciómetros digitales que se encuentran conectados a un circuito integrado 555, para así generar una señal de obturación a diferentes frecuencias, las cuales fueron verificadas con ayuda de un multímetro. Se lograron generar un total de 37 señales diferentes con frecuencias que van entre los 7 Hz y 1.4 kHz. En ambas pruebas se comprobó el funcionamiento del obturador eléctrico con ayuda de un LED blanco conectado a la señal generada. De esta forma, el LED se enciende primeramente con una señal constante de 5 volts y posteriormente con una señal obturada a 50 Hz. Así se va intercalando el encendido del LED cada 5 segundos. Enseguida, se mostrará el desarrollo del sistema mecánico. En el siguiente esquema se muestra el proceso general seguido para la manufactura de la estructura general, el cual incluyó un proceso de corte de perfil IPS así como la realización de barrenos sobre una base de MDF, para finalmente culminar en la unión de dichos elementos mediante tornillos, tuercas y rondanas. En cuanto al proceso de corte del chasis,
Este se realizó con láminas de madera MDF, a las cuales se les dio un proceso de pintado y barrenado, para así lograr ensamblarlas a la estructura general. De esta manera, los resultados obtenidos de la unión de la estructura general y el chasis se muestran en esta imagen. El ensamble de los circuitos eléctricos se hizo mediante tornillos de plástico, los cuales se sujetaron a través de unos barrenos realizados en la base de la estructura general. En cuanto a la conexión entre las placas, se realizó con ayuda de cables con conectores de tipo Dupont JST. Uno de los elementos principales del sistema mecánico corresponde al soporte en donde se ingresará la celda de cuarzo. Este soporte había sido diseñado para manufacturarlo en impresión 3D, pero debido a las limitantes con las que contábamos, se terminó realizando de MDF comprimido, y su ensamble a la estructura se hizo con ayuda de algunos ángulos sujetados a dos barras de perfil IPS. En cuanto a los soportes de los motores, es importante mencionar que uno fue comercial y el otro fue realizado con MDF. El soporte comercial que se observa en la imagen del lado izquierdo corresponde al motor que se encuentra ensamblado con el revólver de fuentes de luz. Por otro lado, el que se muestra al lado derecho es el soporte que se manufacturó y corresponde al sistema para el posicionamiento de los sensores ópticos. El soporte para los sensores ópticos se manufacturó con MDF y cuenta con un espacio designado para los servomotores que sostienen a los espectrofotómetros, así como dos pequeñas bases para los sensores UV que también se utilizan para realizar las lecturas. De esta manera, el ensamble del mecanismo de posición de los receptores ópticos es el que se muestra a continuación. Para la primera prueba de este mecanismo, se verificó que el soporte se moviera adecuadamente tanto de manera ascendente como descendente, con ayuda del tornillo sin fin y del motor a pasos. Como segunda prueba, se verificó que el posicionamiento de los servomotores de este mecanismo fuera el adecuado, y en ángulos de 45, 90 y 135 grados respectivamente, para así tener acceso a todos los sensores que contiene el espectrofotómetro. Además, se verificó que el mecanismo ubicara a los sensores correctamente enfrente de las ventanas ópticas del soporte. En cuanto al troceador mecánico, este fue manufacturado de papel ilustración, que es un tipo de cartón grueso y duro, cortado manualmente con X-Acto. Se le dio un proceso de pintado y finalmente se acopló a un micromotorreductor con ayuda de un acople. Para el ensamble del revólver del mecanismo de posición para las fuentes de luz, se unieron los siguientes elementos: un motor a pasos, un circuito correspondiente al revólver de las fuentes de luz y finalmente un anillo de conectores, llamado slip ring. Este último para quitar un cableado que se pueda enrollar a la hora de que el disco revólver gire y permita a la vez la transmisión correcta de las señales que controlan el encendido de cada una de las fuentes de luz. Como una fuente de luz más, se implementó una lámpara UV cuyo encendido es controlado por una señal digital desde la placa principal. Para evitar que la luz se esparciera en todas direcciones, se decidió contener a la lámpara dentro de un tubo de PVC, el cual posteriormente fue pintado de color negro mate. La luz de esta lámpara es la que será obturada con ayuda del troceador mecánico mostrado previamente. Se realizaron pruebas para comprobar los tiempos adecuados de encendido de la lámpara UV y para verificar que la salida del haz de luz estuviera debidamente alineada con el soporte para la celda. En el video se cuenta con dos vistas diferentes, en donde se aprecia cómo el haz de luz pasa adecuadamente las ventanas ópticas del soporte. Se realizó una prueba para verificar el comportamiento del troceador mecánico. En esta se puede observar la manera en que la luz es obturada a tres frecuencias diferentes: 18 Hz, 31 Hz y 42 Hz. Anteriormente se había verificado el encendido de cada una de las fuentes de luz con la que cuenta el revólver. En esta otra prueba se muestra ahora la manera en que cada una de estas fuentes son obturadas con ayuda del troceador eléctrico a una frecuencia de 50 Hz.
Como siguiente prueba, se muestra el funcionamiento de la programación para posicionar y encender cada una de las fuentes de luz enfrente de las ventanas ópticas del soporte. Para esto, lo primero que se realiza es que el revólver gira hasta encontrar el punto de origen. Posteriormente, con la ayuda de un contador en la programación, se cuenta el número de pasos del motor para ubicar al revólver en la fuente que se seleccione, y con ayuda del corrimiento de bits se enciende el LED que corresponde. De esta manera se llegó al ensamble final de todo el sistema, el cual quedó interiormente como se observa en la figura de la izquierda y por el exterior como se observa en la figura de la derecha. Como se ha venido mostrando, se realizaron diferentes pruebas para mostrar el correcto funcionamiento de este sistema. Como prueba base, a continuación se muestra el proceso de encendido de alguna de las fuentes de luz con la que cuenta el revólver, así como el proceso de encendido de la lámpara UV y la obturación de luz que emite. Todo esto con el prototipo completamente ensamblado. Finalmente, hemos llegado a las rutinas de calibración programadas para el sistema de nefelometría. Como primer prueba, se muestra la rutina de calibración base cuando el sistema inicia, la cual comienza con el posicionamiento del revólver de las fuentes de luz. Enseguida se realiza la ubicación de la posición 0 del mecanismo de los sensores y finalmente se realiza una pequeña prueba para corroborar el funcionamiento de los servomotores. Una vez terminada la calibración, se muestra la manera de cómo sería el proceso general para realizar un análisis espectral de las fuentes de luz con las que se cuenta. Lo que esto quiere decir es que el revólver estará ubicando y encendiendo a cada una de las fuentes de luz en orden de longitud de onda, y el mecanismo de los sensores de igual manera ubicará la posición adecuada para realizar las lecturas correspondientes. Este análisis es el que nos permitió posteriormente definir la longitud de onda de donde las muestras presentan una mayor cantidad de absorción. ¿Estás grabando? Está grabando. Necesito hacer esa cosa. Una invitación aquí, una fiesta. No, una invitación es planear una reunión de fiesta. Y se prendió un V. Pero eso lo he hecho siempre. ¿Sí? Con ese no es que se prendan dos V. Volvió a mandar error. ¿Eh? Volvió a mandar error. Pues así, sigue haciéndola esa, ¿no? Sí. ¿No lo paraste? Todavía le falta la lámpara, ¿no? Ah. Para la construcción de las curvas de calibración que permiten que el sistema determine la concentración aproximada de una sustancia ingresada, se siguió el proceso mostrado en el siguiente esquema. Este comienza con la preparación de las disoluciones a analizar, enseguida lo que es la determinación de la longitud de onda en donde se presenta mayor absorción por parte de cada una de las sustancias. Después se realiza la construcción de la curva y su debida linealización. Y finalmente la programación de la ecuación obtenida
para el elemento dentro de la interfaz gráfica. Para la preparación de las disoluciones se seleccionaron 3 elementos a analizar: cloruro de sodio, pintura vegetal azul y vino tinto tipo Jerez, de los cuales se prepararon 10 disoluciones para el cloruro de sodio, 13 para la pintura vegetal azul y 7 para el vino tinto tipo Jerez. En este video se muestra la diferencia entre una disolución más concentrada en el lado izquierdo y otra menos concentrada en el derecho, para la pintura vegetal azul. A continuación se muestra el proceso de funcionamiento del sistema de neferometría con la interfaz gráfica, mostrando primero cómo es el ingreso de las muestras al dispositivo, así como 4 pruebas que se realizaron con diferentes disoluciones ya conocidas, para comprobar que el sistema está mostrando un resultado correcto de concentración aproximada. El proceso de extracción para ingresar las muestras en la celda de cuarzo se realizó mediante una jeringa, la cual fue enjuagada previamente con agua desmineralizada 2 veces por cada vez que se tomara una nueva muestra, esto para no contaminar a las muestras a analizar. Es importante mencionar que la manipulación de las celdas de cuarzo debe realizarse con mucho cuidado para no ensuciar alguna de sus paredes ópticas. Por ello, el manejo de todas las muestras se realizó con guantes de látex. La primera prueba realizada corresponde a una disolución de pintura vegetal que designamos para este caso como P5. Se ingresaron los datos para el análisis dentro de la interfaz gráfica, como la colocación de un nombre para la prueba a realizar, la cantidad de muestras que se quieren hacer, el promedio de medidas que corresponde a la cantidad de mediciones que se realizarán por cada una de las muestras, la longitud de onda en la cual se quiere realizar el análisis. También se puede determinar si el análisis se realizará con luz obturada o luz continua. En caso de que se seleccione una luz obturada, se debe elegir una frecuencia de obturación. Finalmente, se tiene que seleccionar el tipo de sustancia a analizar. Una vez ingresados los parámetros de configuración para el análisis, basta con presionar el botón de iniciar, el cual arrojará un mensaje que solicita al usuario no ingresar la muestra hasta que el sistema realice las mediciones correspondientes a I0, lo cual es sin ninguna celda en su soporte. Una vez que se termine de realizar esta primera etapa de mediciones, la interfaz mostrará un mensaje que indica al usuario el momento para que pueda ingresar la muestra a analizar. La muestra P5 que se ingresará contiene una concentración de 0.5 miligramos sobre mililitro. Una vez ingresada la muestra, solo basta con dar clic en el botón de aceptar y el sistema comenzará con la segunda etapa de mediciones para determinar I1. Una vez terminado el análisis, observamos que los resultados obtenidos son bastante fiables, pues el sistema determinó una concentración de 0.5367 miligramos sobre mililitro respecto a los 0.5 miligramos sobre mililitro que se sabe que contiene la muestra. La segunda prueba realizada corresponde a una disolución que designamos como P3. Nuevamente, como primer paso es necesario ingresar los parámetros del análisis en la interfaz gráfica como se realizó en la primera prueba. Una vez ingresados los parámetros de configuración para el análisis, basta con presionar el botón de inicio, el cual arrojará un mensaje solicitando al usuario no ingresar la muestra hasta que el sistema realice las mediciones correspondientes a la intensidad lumínica incidente. Para este caso se observa que la muestra P3 que se ingresará contiene una concentración de 0.125 miligramo entre mililitro. Terminando de realizar esta primera etapa de mediciones, la interfaz volverá a mostrar un mensaje indicando al usuario el momento para que pueda ingresar la muestra a analizar. Después de haber ingresado la muestra, basta con dar clic en el botón aceptar y el sistema comenzará con la segunda etapa de mediciones para determinar la intensidad de luz transmitida. Una vez terminado el análisis, podemos observar que los resultados obtenidos son muy buenos, pues el sistema determinó una concentración de 0.1135 miligramo entre mililitro respecto a los 0.125 miligramo entre mililitro
que se sabe que contiene la muestra. Retomando un poco la interfaz gráfica, tenemos diferentes opciones para observar los resultados obtenidos, ya que el programa ofrece graficar la absorción contra el número de muestra para el análisis de una sola longitud de onda, y para el análisis de barrido espectral ofrece una gráfica de absorción contra longitud de onda, para conocer cuál es el punto que absorbe más una sustancia. También nos ofrece exportar los datos obtenidos mostrados en la tabla a un archivo Excel para realizar un análisis posterior que requiera el usuario, o bien tener los datos que demuestran las medidas de los experimentos. Debido a que no contamos con las muestras patrón para calibrar el sensor colocado a 90 grados, no podemos mostrar el resultado de la cantidad de NTUs que se encuentran en la muestra. Continuando con las pruebas realizadas, se tiene ahora a las disoluciones preparadas con el vino tinto tipo Jerez. Así, la tercera prueba corresponde a una disolución que designamos como V4. Nuevamente, como primer paso es necesario ingresar los parámetros del análisis como se hizo en las pruebas anteriores. Una vez ingresados, vas a presionar el botón de iniciar. Una vez realizada esta primera etapa de mediciones, la interfaz volverá a mostrar un mensaje que indica al usuario el momento para que pueda ingresar la muestra. Para este caso, se observa que la muestra V4 que se ingresará contiene una concentración de 1.56% volumen en volumen. Una vez ingresada la muestra, basta con dar clic en el botón de aceptar y el sistema comenzará con la segunda etapa de mediciones para determinar I1. Una vez terminado el análisis, observamos que los resultados obtenidos son muy buenos, puesto que el sistema determinó una concentración de 1.3644% volumen en volumen, respecto a los 1.56% que se sabe que contiene la muestra original. Finalmente, como última prueba de funcionamiento tenemos a la disolución que designamos como V6. Es necesario ingresar los parámetros del análisis en la interfaz gráfica. Una vez ingresados los parámetros de configuración para el análisis, basta con presionar el botón Iniciar. Para este caso se tiene que la muestra V6 que se ingresó contiene una concentración de 6.25% volumen-volumen. Una vez ingresada la muestra, basta con dar clic en el botón Aceptar y el sistema comenzará con la segunda etapa de mediciones para determinar I1. Terminado el análisis, observamos que los resultados obtenidos son muy buenos, pues el sistema determinó una concentración de 6.33% volumen-volumen respecto a los 6.25% volumen-volumen que se sabe que contiene la muestra. Con esto, concluimos con la presentación del funcionamiento general del sistema construido, así como algunas pruebas que se realizaron para verificar su funcionamiento. Muchas gracias por su atención prestada.